cruzamos los dedos. Cruzamos los dedos y no grabamos otra vez, no. Sí, me igual queda con el audio del teléfono y eso también se lo puede mejorar. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Zurich en español. Como siempre, con un nuevo invitado hoy. Hoy contamos con la presencia de Javier Saavedra. Es un chico de Venezuela. Es periodista de formación con experiencia en comunicación y comunicación organizacional en sectores como desarrollo sostenible, hospitalidad y educación. Excelente. Javier vive 4 años en Suiza actualmente y vino a este país por una oportunidad laboral. Así es, hace 4 años el tiempo vuela. Ya, Increíble. exactamente. Javier, muchas gracias por estar aquí, A ti por por invitarme. tomarte este tiempo, por venir con este clima, Con este clima tan lindo. con lluvia. A ver, les cuento, yo vi a Javier en algún video en Instagram. Y luego entré a su perfil y encontré algunas historias, que es un poco su especialidad, como contar historias. Y me pareció que era un invitado perfecto para mi podcast. Sí, gracias. Yo también pensé lo mismo. Ese es el lugar donde quiero ir. Ya, mira. El español nos une. Ajá, exacto. Sí. Javier, aparte de lo que ya conté, me gustaría que te presentes, nos cuentes un poco más de ti. Muchas gracias. Sí, bueno, soy originario de Venezuela, tengo 4 años viviendo en Suiza, como comentaste. De formación soy periodista y empecé pues mi carrera trabajando en el periodismo audiovisual, que es algo que me apasiona mucho, en radio y televisión, en producción de radio y televisión. Y luego pues me especialicé en la parte de periodismo corporativo o comunicación organizacional. Uh-huh. Pero a mí me gusta siempre traer esta parte periodística porque me ha permitido sin duda alguna decir historias, Uh-huh. que es parte de mi pasión y también algo que me llevó hoy en día a hacer contenido en las redes sociales. Uh-huh. Entonces contar historia es por medio de cómo las vivo, Yeah. pero también colectar con lo que las personas o las amistades y las conexiones que he hecho me han dicho. Uh-huh. Entonces les he puesto forma a Yeah. través de los medios y eso es lo que he estado queriendo comunicar. Okay. Sí, sobre todo con el enfoque de la experiencia de vivir aquí en Suiza como latino, como venezolano y cómo yo percibo eso. Uh-huh. Yeah. Quiero profundizar en eso después, sobre todo en tu perfil, en lo que cuentas, en lo que muestras en tu perfil, que me parece muy interesante. Pero ahora viene la primera pregunta de cajón, que me dijiste que ya la conocías. Y es, ¿qué significa para ti el español en este momento de tu vida? En este momento de mi vida, sin duda alguna, el español es el punto de partida porque me permite conectar mucho con quién soy, con mi autenticidad. Y cuando hablo español siento que soy mi mejor versión. Puedo hablar otros idiomas, pero siento que con el español me encuentro algo increíble que es una conexión inmediata y una forma de expresar mis ideas que no lo podría hacer en ningún otro idioma, porque es un idioma muy rico en la gesticulación, en las expresiones. O sea, no viene nada más acompañado del vocabulario, sino de emoción y expresión, ¿no? O sea, hay cosas que si decimos en otro idioma, a lo mejor las diríamos de una forma más plana, pero si las decimos en español, sin duda va a tener una entonación específica. Uh-huh. Y eso hace que yo me conecte con el español, que haga que yo me conecte con la autenticidad de mí mismo. Uh-huh. Sobre todo, me parece como viniendo de Venezuela, ¿no? Que tiene también un español muy Sí, un dialecto especial. muy especial, sí. Creo que mi dialecto ha cambiado un poco, pero sigue siendo muy venezolano. Pero claro, he aprendido también que para comunicarme con muchas audiencias en español y incluidos los españoles de aquí de España, pues también he tenido que adaptar un poco el vocabulario para que se pueda entender mucho mejor y que el mensaje sí pueda llegar. Uh-huh. Pero sí es cierto que nosotros tenemos un vocabulario un poco más
más espontáneo, más del día a día. Cortamos mucho las palabras, las eses no las pronunciamos, las palabras las cortamos muchísimo. Yeah. Y eso también me encanta también conectar con esa parte de mi español venezolano, que es increíble para mí. ¿Sabías que Venezuela y Ecuador comparten el chévere? Sí, claro. Bueno, aparte de las banderas, Y ¿no? sí, aparte de los colores, Ajá. que son tan representativos en nuestra vez, tienes razón, sí. Y el chévere creo que es una palabra que se ha traspasado fronteras, porque sí, no solo en Ecuador, en todo, creo que en toda Latinoamérica la gente sabe a lo que se refiere el chévere, ¿no? Sí, incluso el hispanohablante. Javier, hablemos un poquito ahora sobre tu proceso migratorio. Cuéntanos, porque antes hablábamos, antes de la grabación me contabas que no viniste directamente de Venezuela a Suiza. Cuéntanos qué pasó en ese camino. Bueno, salí de Venezuela hace 9 años y me fui a México, sí, por una oportunidad laboral. Estuve 5 años en México y también por una oportunidad laboral se me dio la posibilidad de venir a Suiza. La compañía con la que yo trabajaba en México, que es una compañía de la hospitalidad, pues tenía una vacante similar en un rol aquí, pero para esta región, y sin duda yo lo vi como algo increíble, ¿no? Dije, ¿por qué no intentarlo? Ya había salido de mi zona de confort, que si se quiere en Venezuela, obviamente, y siempre lo va a hacer. Pero bueno, era importante para mí dar estos pasos. No fue algo planeado, pero sin duda sabía que estaba dando los pasos que necesitaba dar para estar aquí, ¿no? Entonces fuiste de Venezuela a México y México a Suiza. Y de México a Suiza, correcto. También estuve un periodo corto en Estados Unidos, Yeah. justo antes de terminar la carrera de comunicación. Luego regreso a Venezuela para recibir ya mis honores y la vida de la carrera. Yeah. Y ya después voy a México. Yeah. Sí, sí. Okay. ¿Qué es lo que haces exactamente tú en tu trabajo con la hospitalidad? Bueno, ya no trabajo en hospitalidad, pero ahora trabajo para la educación, que también es una industria que me gusta muchísimo porque toda mi vida estuve rodeado de educadores, empezando por mi mamá, mis tíos, mis tías. Y ahora trabajo también comunicación organizacional y marketing, pero para un grupo de escuelas internacionales aquí en Suiza. Okay. Es una red global que tiene escuelas en todo el mundo y a mí me corresponden las escuelas de acá de Suiza. Okay. Pero, ¿qué haces exactamente? Comunicación y marketing, con enfoque en social media, periodismo corporativo, un poco de brand, todo lo que tiene que ver con canales digitales. Sí, comunicar con distintas audiencias, en este caso con padres, con staff, con estudiantes, a través de distintos canales digitales. Sí. Okay, entonces estás muy metido en el mundo digital. En el mundo digital, sí, claro que sí. Y bueno, y a la par pues hago todo lo que es la creación de contenido para mi blog, que es lo que a mí me encanta y me apasiona mucho y está muy relacionado con todo lo que he hecho durante mi carrera. Además que creo que los medios digitales hoy en día son la herramienta, la carta de presentación para todos, para todas las personas, compañías, y también una herramienta indispensable para alcanzar metas. Sí. Exacto. Ok, volvamos entonces ahora a 4 años antes, cuando llegaste a Suiza. ¿Te acuerdas? Sí. De tus primeras impresiones, tu primera, no sé, cómo empezó eso. Sí, me acuerdo. Bueno, llegué ya con una mentalidad de que como venía a trabajar, ¿sabes? Traté de enfocar, me divertí viendo, tenía pocos días para divertirme, pero tenía que llegar trabajando. Pero sin duda alguna sí fue un cambio así muy, muy fuerte para mis ojos y para mi vida. Y empezar de cero no es fácil, ¿sabes? Es un proceso. Y entender también esas diferencias. Quería empezar a entender las diferencias, ¿no? De cuál era con lo que me iba a encontrar, porque
a veces lo que leí mucho antes de venir a Suiza, leí mucho sobre Suiza, vi videos, pero lo que yo vi, lo que yo he visto, creo que es único también, ¿sabes? Y la forma en que yo lo he vivido, todo eso, pues depende de la experiencia de cada quien. Ujú. Sí me acuerdo que había mucha emoción, mucho entusiasmo, muchas ganas de aprender, no entendía nada, no entendía nada, nada, literal. Ah, viniste con cero alemán. Con cero nomás. Sí, sí, sí. Y en ese momento, ¿cómo pues, En este momento, bueno, es más básico, es básico, sí. no, porque trabajas en inglés. Porque trabajo siempre en inglés, Ok. correcto. Pero no, vine con cero conocimiento del alemán, entonces todo me parecía así como jeroglífico. Yo decía, no entiendo esta vez. Lo único que sabía decir era Guten Morgen. y del estilo alemán, ¿sabes? No con el dialecto de Guten Morgen. Ujú. Pero sí, o sea, fue un choque, ¿no? Ver también cómo todo funcionaba también, o sea, saber que me iba a encontrar con una calidad de vida que yo nunca antes había vivido. Ujú. Y siempre, y fue como también ver un sueño en realidad, porque siempre había soñado con vivir en un país que me ofreciera esta calidad de vida, ¿no? Esta seguridad, el acceso a muchísimos beneficios que tienes, ¿no? Como ciudadano de acá. Ujú. Y eso es algo que agradezco siempre. Entonces me acuerdo de haber estado muy emocionado. Ujú. Sí, sí, sí. Ujú. Lo que despertaba y no lo podía creer que estaba aquí, ¿sabes? Ah, Decía, wow, estoy en Suiza, en Zurich, no lo puedo creer, ¿sabes? ya. Sí, sí, todavía se siente a veces así como esa primera vez. Ajá. Y viniste solo. Vine solo, sí, sí, sí. Ajá. Pero actualmente, ¿cómo es tu red de Bueno, amigas? actualmente pues ya ha crecido muchísimo la red, por supuesto. Y me di cuenta que el trabajo pues tuvo mucha influencia, ¿no? Para crecer mi red y bueno, construir todo este network aquí en Suiza también tiene una técnica muy única, ¿no? O sea, es más de relaciones, de referencias, pero que llevan también, que se construyen con lealtad, con tiempo Ujú. y no tan con inmediatez. Ujú. Entonces, ya después de 4 años, por supuesto, siento que ya tengo, pues ya me sé mover, ya he buscado mi espacio, ¿sabes? Y ya mis conexiones, y entre esas conexiones, pues hay conexiones laborales, también hay amistades de distintos lugares, y siempre me gusta conectar mucho con los latinos. Ujú. Ujú. Porque siento que como que no tengo muchísima oportunidad de conectar con ellos, Ya. aunque los haya, pero seguimos siendo una minoría. Ujú. Entonces, cuando tengo esa oportunidad de conectar con lo que nos une, que es el español también, y la cultura, Ujú. pues la aprovecho al máximo. Por Ahí eso estoy. estás aquí. Por eso estoy aquí, sí, tal cual. Ok, a ver, vamos con esta pregunta. Tú cuentas historias que generan conexión, como se ve en tu perfil de Instagram. ¿Cómo empezó esto? ¿Y cómo se ha desarrollado en este tiempo acá en Suiza? Empezó en ese tratar también de encontrar mi autenticidad, que sentía que de alguna forma se estaba quedando atrás, y con eso me refiero, por ejemplo, a hablar español. No tenía la posibilidad de hablar el español, bueno, todavía no la tengo de hablarlo así como me gustaría, no todos los días, Ujú. y por eso sentía también que me tenía que adaptar mucho a algunas situaciones, como que me costó mucho encontrarme a mí mismo, Ujú. y fue un proceso bastante complicado. Ya. Y en eso que yo ya siento que soy yo mi mejor versión y esto, pues siento que el superpoder era también ser latino. Ujú. Ese era mi superpoder, ¿sabes? Ujú. Y que no debía esconderlo, porque Ya. sentía que yo a veces lo dejaba un poco atrás. Ya. Eso, pero que sí que tenía que quizás balancear volúmenes, y etcétera, para poder encajar, Ya. pero sin dejar de ser yo, ¿sabes? Y por eso pensé que a través de lo que yo cuento, que son historias que también están relacionadas con el choque cultural, y también entender mucho cómo que nada está mal, ni aquí ni allá, simplemente tiene ojos diferentes, ¿sabes? Y se ve distinto, y lo aprecias dependiendo de lo que has vivido, ¿no? Pues una de esas cosas, te digo, por ejemplo, para mí es la amistad. Ujú. Aquí en Suiza me di cuenta que la amistad
es algo muy real y que se construye con el tiempo y con lealtad y sobre bases sólidas y de responsabilidad, de puntualidad, de lealtad, de amistades, como cualquier otra amistad, claro. Pero para nosotros la conexión, por ejemplo, en Latinoamérica, y no sé si estarías de acuerdo conmigo, es más directa, más espontánea y quizás no tienes que cultivarla demasiado al principio para que pueda funcionar, ¿no? Pero qué bonito es también cuando lo cultivas, funciona, ¿sabes? Y funciona para siempre. Es encontrar esos detalles también y comunicarlos para que personas como yo, latinos, que están aquí también en Suiza o en cualquier otro lugar, sienten que ser latino es un superpoder y que además nos permite entender también las diferencias culturales de otros y adaptarnos sin dejar de ser nosotros. Todo eso fue como surgió un poco la idea de querer hacer contenido para redes sociales. No, interesante. ¿Cómo empezó tu perfil como a subir? ¿Cómo recibías tú el feedback de la gente? ¿O en qué punto tú te diste cuenta, wow, esto tiene futuro? Sí, bueno, estaba viendo mucho las métricas ahora de las redes sociales y me di cuenta de que pues mucha gente en Suiza, latinos, no sé, que supongo que son latinos porque mi contenido es en español, pues son los que están viendo los videos y conectando con ellos, a pesar de que yo la audiencia pues la construí en Latinoamérica, básicamente, con todo el trayecto y el trabajo que hice en Latinoamérica. Y ahí está la audiencia más fuerte que tengo en las redes sociales. Pero se ha amplificado y ahora aquí en Suiza pues también una red de latinos que también me siguen que bueno, se han sentido poco a poco identificados con el contenido, ¿no? Y que yo a veces también lo que cuento es lo que ellos también viven y lo que juntos hablamos y yo lo transmito a través de la cámara con como si se quiere una solución o como plantear las cosas positivas de toda esa experiencia para que también alguien que esté pasando por algo similar, que supongo porque como conocen muchos latinos, esa también fue una de las razones por la que decidí crear este canal así de redes sociales, que es mi canal, es porque vi muchos latinos con historias similares a la mía, entonces, cómo se sentían y sentía que no se hablaba mucho de eso, entonces dije, bueno, quizás yo le voy a poner voz a todo esto y eso fue lo que es también lo que me llevó, ¿no? A ver eso, como otros latinos también pasan por las mismas situaciones, pero que nos podemos sin duda ayudar porque somos una comunidad unida. Pero has recibido, no sé, mensajes, feedback de la gente, ¿qué te dicen? Sí, mucha gente me dice, eso síguelo haciendo, está genial, sigue haciendo contenido frente a la cámara o sigue mostrando, ¿no? Por ejemplo, la gente que está en Venezuela me dice, muestra más de Suiza. Yeah. Quieren saber más de Suiza, ¿no? Entonces como que también tengo la audiencia allí que tengo que, como que hay unos que quieren verlo a lo mejor también en inglés, porque muchos de mis amigos entonces están en inglés, entonces también como que quiero, todavía le estoy dando la forma de, ¿no? Cómo voy a manejar estos dos idiomas y cómo se va a ver, pero en el momento pues a veces los hago en español, los hago en inglés dependiendo de ellos, pues cómo siento a quién le va a el mensaje va a aterrizar, entonces ahí identifico el lenguaje o uso los subtítulos también, que hoy en día con las redes es tan fácil, pero el feedback ha sido positivo, positivo y siempre obviamente hay oportunidades de mejora y sobre todo cuando estás empezando, ¿no? Que es mi caso, que estoy empezando a crear el contenido, pues también a mí me encanta recibir feedback. Pero estás empezando, ¿hace cuánto tienes tú? Empezando, digamos, aquí en Suiza. En Suiza. En Suiza, sí, sí. Pero en teoría, bueno, yo empecé desde Venezuela, cuando vivía en Venezuela, fue como empecé a construir la audiencia, pero más en la parte periodística, no frente a la cámara, sino escribiendo. Y eso también, pues, son las historias que escribo en mis redes sociales, ¿no? De lo que está también ahí en el pasado. Pero ahora, pues, se ha convertido en un video. Video, sí. ¿Qué es lo que vende, verdad? ¿Qué es lo que vende? Sí. Ok.
Yo te hice dos preguntas que tú me las respondiste por correo y es sobre el proceso de integración, con los puntos positivos y negativos. Entonces voy a leer esto y podemos profundizar en alguno de estos, Claro ¿ya? que sí. Javier escribe que los puntos positivos son, por ejemplo, la oportunidad de conectar con personas de distintas culturas, un entorno que valora el respeto y la calidad de vida, espacios para crecer profesionalmente y aportar desde su experiencia, mientras que los aspectos que él no los pone como negativos, y eso me pareció interesante, sino como los retos. Los retos, sí. Es adaptarse a una cultura más reservada en lo social, construir una red desde cero en un nuevo país y mantener su identidad mientras se integraba a una nueva cultura. Entonces ahí es, a partir de eso quiero hacer la próxima pregunta, que es, ¿cuál ha sido tu mayor reto en el proceso de integración, Jesús? Bueno, yo creo que el clima ha influido mucho, sin duda alguna. Creo, de hecho, que tengo un videito de eso, de que el sol también se extraña. Yo pondría que el clima, pues nosotros lo damos por sentado a veces el sol en nuestro, especialmente, bueno, Ecuador también está en la línea del Ecuador, donde tenemos sol todos los días y lo damos por sentado. Y eso sin duda tiene un impacto en el ánimo, al menos de quienes crecimos con él. Ese ha sido un reto grande, sí, extrañar el sol, el calor. Y el calor, también hablo del calor humano, sí, siento que la forma en que yo he tenido que conectar aquí, pues no ha sido la forma directa en la que yo conectaba antes, con más calor, con más calidez. Pero me he adaptado, por eso lo llamo reto y no algo negativo, porque también he encontrado algo como en el medio que ahora me representa y que ahora soy yo. Entonces, pero igual sigo siendo una persona que se identifica más, por supuesto, con mi cultura, ¿no? Como con la forma en que somos. Y esa parte de conectar socialmente, a pesar de que ya tengo una gran red de amigos y profesional, si se quiere, pues siempre, sí fue un reto al principio. Sí fue un reto, me costaba identificar y entender algunas cosas, pero luego que entendí todas estas diferencias, pues me di cuenta que esta forma de conectar también es muy linda, porque era muy genuina, también era muy real. Entonces, bueno, en eso pues encuentras el balance, ¿no? Esos son los dos retos. Yo diría que el clima y la forma social en que puedas conectar. También a nivel laboral, debo decir que eh, pues trabajando en un mundo corporativo a veces es diferente la forma en que se trabaja, por ejemplo, en Latinoamérica, que pues está basado muy fuerte en valores, sí, en el trato de las personas con muchísima amabilidad. Y a veces pues sentir alguna otra entonación o sentir algo se puede sentir agresivo. O sea, al principio para mí eso fue un choque cultural, que yo sentía que algunas cosas eran agresivas, que muy probablemente no lo eran, ¿sabes? Pero por la costumbre de tener otra forma de comunicar, pues obviamente yo sentía que aquí estaba algo pasado conmigo. ¿Será que yo no comunicaba bien? Decía, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Sabes? Y es que, bueno, las formas también cambian dependiendo de la región y eso es válido. ¿Y crees que hubo algo que te ayudó a sentirte más en casa aquí en Suiza? ¿Algo que te ayudó en tu integración? Sí, bueno, no tener miedo a hacer eso que me daba mucho miedo antes, ¿no? Y era una de esas cosas, en defender mi punto de vista. Eh, no tener miedo también a comunicarme con personas independientemente de las barreras culturales y plantear mis puntos de vista. Había como una barrera de cristal allí, ¿no? De que a veces uno no quiere crear el conflicto porque, si digo lo que pienso, y no es crear conflicto, es simplemente saber también vivir. Y creo que en una democracia, si se quiere, te hace también pensar diferente y expresar tus ideas con mucha más autenticidad y sin miedo. Ok, pero no tener miedo. Pero ¿cómo pasas de tener miedo a no tener miedo? ¿Qué ayuda en La eso? práctica, hacerlo incómodo, ¿sabes? Hacerlo incómodo, ¿sabes? Tenía que pararme enfrente y exponer mi punto de vista y hacerlo.
y seguro de lo que yo estaba haciendo y sin tampoco pretender, porque a veces me costaba, a veces también como que quería tener todo muy ensayado, muy preparado, que también es muy importante la preparación, el plan, pero estaba perdiendo mi espontaneidad y autenticidad y me daba incluso miedo traerla a la mesa en reuniones de trabajo. Te hablo de reuniones con gente de todos los países, yo siendo el único latino, ¿sabes? Entonces tenía como miedo, o quizás por mi acento, yo tenía miedo también de expresar mis ideas. Y al principio, ¿sabes? Sentía como que tenía que hacerlo igual que ellos para sonar bien. Y entonces, ¿cómo pasar a no tener ese miedo? Bueno, intentándolo de la forma en que yo lo sé hacer, que es mi forma, ¿sabes? Esto es como un espejo para mí y te cuento por qué. Y es porque cuando yo empecé con el podcast, como te contaba antes, primero lo hacía con español y alemán, con los Sí. invitados, pero exactamente como tú, yo preparaba un guión y como al principio no teníamos video, entonces yo leía el guión, ellos respondían y yo siempre en la edición era como cortando para que todo salga perfecto, perfecto, perfecto. Y precisamente como a ti, era como que después sentí que perdía mi espontaneidad. Y ahora cambió, entonces ahora lo muestro y como te decía también antes de grabar, en la edición no se corta. Porque yo creo que allí está lo auténtico. Claro, y yo creo que lo orgánico es muy poderoso Ujú, y la gente conecta con lo orgánico. ujú, Eso también, qué bueno que dices eso, porque eso creo que es también lo que hace tu podcast especial, que hay historias humanas ujú, y de héroes anónimos, ¿no? Que pero me encantan las otras historias que estaba viendo de los otros chicos. Eso fue también lo que dije, wow, qué buena iniciativa. Yo quiero ser también, como que gracias porque yo quería ser parte también. Así que genial. Estamos por ahí el santo le manda. Sí. Qué interesante. Sí. Ahora, quería preguntarte algo. Bueno, estás 4 años acá en Suiza. ¿Qué ha sido para ti el mayor regalo que has recibido de este país? Yo creo que la calidad de vida y la libertad plena, ¿no? Ese ha sido como mi mayor regalo. La libertad y la calidad de vida que puedo tener acá es incomparable. Esa paz que sientes todos los días, esa tranquilidad de llegar a casa y de estar también bajo un sistema seguro de protección, sí, de protección también a las personas que son parte de acá. Eh, y sin duda también las montañas, ¿no? La naturaleza aquí es algo impresionante. Yo diría que eso también es uno de los mayores regalos. Subir un sábado a una montaña y también hacer cosas que yo pensaba que no podía hacer. Como subir a una montaña muy complicada, ¿sabes? Yo decía, no, ¿cómo subir? Y vencer esos miedos, ¿no? Ujú, Y ver también la naturaleza tan cerca fue también uno de los mayores regalos. ujú, Sí. ujú. Sí, de acuerdo. Mira, hoy preparé un ping-pong migratorio especial, que normalmente lo tengo con 2 conceptos, pero ahora es una frase completa. Ok. Vamos a ver cómo nos va. A ver, la primera dice, si un venezolano llega a Suiza en invierno por primera vez, ¿qué crees que es más difícil? ¿El suizo alemán o ponerse 5 capas de ropa? Yo creo que el ponerse 5 capas de ropa, el venezolano va a buscar la forma de aprender el suizo alemán. O ahí va a intentarlo. Eso es fácil que aprende. Sí, sí. Y se conecta un poco con el tema del calor. Del que calor, hablamos, sí, ¿no? sí, sí. Ajá, ajá. Otra. ¿Qué comida sería más difícil de explicar? ¿Una arepa a un suizo o un fondue a un venezolano? Creo que una arepa un suizo, todavía no pienso cómo le explico. Cuando lo voy a explicar, ¿sabes? Lo pienso cómo le voy a explicar qué es la arepa. Digo, para que lo sepa también y diferenciar del taco, del tamal o de las otras, ¿sabes? Claro, porque le dices es una tortilla, entonces inmediatamente seguro va a relacionar con... Correcto. O cuando le digo arepa, es un tamal. O, es como un taco. Y sí, ¿sabes? Entonces, claro, sí tiene
obviamente la similitud, ¿no? Pero pues sí tienen cómo explicarlo para que sea como que lo entiendan muy bien. Hay que probarlo y hay que mostrárselo así con los ojos. Ok, la próxima. Imagina que haces tu maleta para migrar, que ya lo he hecho muchas veces. ¿Cuáles son las 3 cosas de tu país que nunca podrían faltar? De mi país. Bueno, mi bandera. Mi bandera me la llevo a todos lados. ¿Ya? El amor de la familia y de los amigos. Mira, lo metes también ahí en la letra. Lo que quisiera así, lo quisiera meter así, que quisiera fuera así y ponerlo, ¿no? Y sin duda, yo creo que una harina pan. Una harina pan para Que ahora, todo ahora tienen que auspiciarnos, ya que sí, exacto. La verdad. Harina pan, por favor. auspicien a Zurich en español. Exacto. Si un suizo llega puntual a una fiesta venezolana a las 8, ¿qué es más probable que pase? ¿Que llegue primero o que todavía estén cocinando? Porque todavía estoy cocinando totalmente. Me identifico como Sí, ecuatoriana. sí, exacto, yo creo que es lo mismo, ¿no? ¿De esta ya o no? Bueno. ¿Qué palabra del otro país crees que tardarías más en aprender? ¿Grüezi o chévere? Grit, sí, claro. Me costó pronunciar el grit, sí. O sea, es que tiene todo tiene tanta entonación. La grit, tienes que pronunciarlo con la U, los puntitos, ¿no? Sí, sí. A ver, aquí hay conceptos que yo no conozco que tienes que explicarme de Venezuela. Dice, si un venezolano abre un restaurante en Suiza, ¿qué plato crees que se haría famoso primero? Arepas, claro, conozco. Tequeños, no sé qué es. O cachapas, no sé qué es. Yo creo que en Suiza, quizás los pequeños por el queso. Tequeños son... Los pequeños son como cheese fingers, como que están vienen así envueltos y tiene queso por dentro. Y normalmente le ponemos como una salsa rosada o bueno, lo que sea, ¿no? La salsa también le pones y sabe muy bien cuando lo acompañas así, ¿no? Una salsa de ajo también. Sí, y se comen así como en piezas. Bueno, depende de todo, ¿no? Y los que son así para desayunar o lo que sea, pero los que comemos más o menos así en una fiesta para pasapalos son pequeños, son como para aperitivos. ¿Y qué son cachapas? Las cachapas son, tendría que mostrar una foto, pero también está hecho con el maíz, pero es una mezcla más sólida. Y se pone sobre el sartén y se le pone también, se le puede rellenar con queso. Para mí son tortillas de... O sea, es como una quesadilla, ¿no? Ahí parece una quesadilla, sí. pero sí, exacto. ¿Y con queso adentro? Lleva queso, pero le puedes poner lo que sea también. O sea, le puedes poner lo que sea, pero no le puedes poner carne. Sí. Carne con queso, que es mi combinación favorita. Normalmente, pero mayoritariamente la gente le pone queso. Es que lo más rico, porque se derrite, entonces como que exacto, parece un poco más gruesa. Y el maíz es preparado diferente, es una mezcla distinta, pero sí, y la consistencia es muy única, tiene como algo que dice, el maíz lo sientes, sí, muy suavemente lo sientes cuando lo pruebas, y eso. Tengo que probar. Las cachapas. Seguimos con el tema de la comida, mira. Y aquí vamos a pedir otra vez auspicio de pan. Dice, ¿qué sería más raro ver en el supermercado? ¿Chocolate suizo en Caracas o harina pan en Zurich? Que en un supermercado de aquí dice. Es que sería el opuesto, mira, chocolate suizo en Caracas, Caracas o harina pan en Zurich. Bueno, yo digo que chocolate suizo en Caracas, 100%. De hecho, sí, Nestlé, la marca suiza, pues, y el patrocinio de chocolates en Venezuela,
No estoy nombrando la marca. Ya, que te Pero sí, exacto. Pero después de este podcast, todas las marcas de comida. ahí me han pagado. Sí. Yeah. Sin duda el chocolate en los Sí, supermercados de Venezuela, sí. Ujú. También nos encanta, tenemos un cacao muy bueno en Venezuela, uno de los mejores. Y el chocolate también es bueno. No le pides favores al suizo. Exacto. Y la última de este ping pong es, esta me gusta. Si tuvieras que convencer a alguien de emigrar a tu país en 30 segundos, y te voy a contar el tiempo, ¿qué argumento divertido usarías? Vamos con el tiempo. Vas a pasarla demasiado chévere en la playa, vas a rumbear, vas a conocer a gente increíble, es que son tantas cosas, yo me Tiene imagino. que ser argumento divertido, acuérdate. Divertido, wow, sin duda alguna, es que para los venezolanos todo va a ser divertido, seguramente te van a echar broma por tu acento, por cómo hablas, por cómo te ves el catire, o nosotros decimos, ¿sabes? El blondie, el catire. Pero si le dices que le van a echar bromas, se va a desanimar de ir, porque no puede ser bien. Yo entonces no va a ir porque sí le van a echar broma. Creo que se vuelve la altura, muy alto, pero no de una forma mala, simplemente es algo que como una broma divertida para conectar, como que utilizan muchos los venezolanos, así que sí, sería eso, que se van a reír, siempre se van a reír de su acento, de su altura, de cómo, ¿sabes? Yo creo que ya desanimaste a muchos. Todavía no van a querer ir, no, por favor, vayan. Que hago lo primero también, que es la gente va a querer llevarte a la playa, va a querer que conozcas su idiosincrasia, y eso también es lo que se queda a la gente, ¿no? Cómo se sintieron. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a...? Hace casi no, en octubre. Hace poco. Sí, hace como 6 meses ya. 6 meses, sí. ¿Cómo lo viste? Increíble. Bueno, increíble ver a mi familia, conectar con Venezuela y esto. Pero sin duda la situación política y todo muy tensa en ese momento porque fue justo antes de los hechos de enero, antes de que saliera Nicolás Maduro. Y en ese momento pues había también mucha tensión, ¿no? Sobre lo que podía suceder. Y yo fui con el miedo, pero de que, bueno, no con miedo realmente, fui con las me he dicho, estas cosas están muy complicadas, quizás no es bueno que vengas, pero yo creo que eso no bastó para yo, ahí estuve. Y bueno, justo antes de que pasaran esas cosas vengo a Venezuela y bueno, pasó todo lo que ya más o menos conoces, que ya Maduro no está en el poder, pero bueno, sigue la cúpula criminal está allí. Sí. Has escuchado, ¿cómo manejas tu nostalgia por Venezuela aquí en Suiza? Sí, aquí es buena pregunta porque justo hice un video de eso, sobre cómo no manejar ¿Cuál es tu auspicio? Sí, no, a mí me funciona mucho pues hacer deportes, conectarme con las personas que quiero acá, que ya tengo una red profesional, pero haber creado todo eso también es un trabajo, ¿no? Es un proceso. Hacer las arepas es terapéutico, sí. Bailar, porque me pasa mucho que aquí cuando estoy nostálgico puede ser que esté relacionado con el clima, con el silencio, con que todo está cerrado los domingos, o muchas cosas, o con la falta de música o de ambiente, ¿no? Entonces cuando yo encuentro esto y conecto con eso, pasa, entonces se siente mejor para mí. Y esas son las formas en las que lo sobrellevo. Me gusta mucho también viajar, conocer otras ciudades, hacer actividades en las montañas porque siempre hay sol. Entonces el sol sin duda mejora a un modo mi feeling inmediatamente, mi mood. Y tratar de hacer cosas, mantenerme ocupado con cosas que me gustan, ¿no? El deporte, las salidas, el baile, las arepas, la música. Las arepas que nos van a auspiciar próximamente. Tengo que hacer unas arepas. Sí, estoy feliz. Estoy Las pensando... traemos aquí. Para que los pisos se den. Para que se las coman con nosotros. Estoy pensando que eres 3, 4, mi cuarto invitado de Venezuela. Qué bien. O sea, de hecho,
las 3 anteriores han sido chicas Ok. y tú eres el cuarto. Y ahora precisamente me acordé de Mariana, que tendrías que ir a ver su perfil y Sí, sin sus duda. videos, porque ella hace videos. Uy, qué bien. Y Mariana, hace sí, venezolana. sí, pero los hace como profesionalmente Mariana de también. Sigorito. Y ahora vamos a etiquetarle también a Mariana. Sí, ay, qué bien. Tienes que ver sus videos porque los hace de manera profesional y es sobre la migración. Wow, me encanta, sin duda. Ella trabaja en Que es algo que me fascina de hablar también, ¿sabes? Javier, para terminar, viene la pregunta de cajón también, que es si pudieras llevar algo de Suiza a Venezuela y viceversa, ¿qué sería? Y no necesariamente algo material. Llevaría la forma en cómo se organizan los suizos y la puntualidad. La puntualidad y también la eficiencia en los servicios a las personas, al público, a la forma en que las instituciones trabajan, esa responsabilidad que ellos tienen frente a las personas y a las instituciones, me gustaría llevarla a Venezuela. También me gustaría llevar la libertad que siento acá de expresar mis puntos de vista, mis ideales, mis ideas. Eso es algo que sin duda empacaría. Y la puntualidad creo que nos hace falta también allá. Yo siempre fui muy puntual, pero siento que la puntualidad en Latinoamérica no se percibe igual que en ningún lugar, sí. Entonces, sí, me la llevaría la de aquí, que sí es exacta, y el de los suizos también me lo llevaría para allá. ¿Y qué traerías de Venezuela acá? Traería la espontaneidad del venezolano, del latino. Traería su pasión también por la vida, a pesar de las dificultades. Creo que esa resiliencia que tenemos los venezolanos, porque pasamos por situaciones muy duras los venezolanos, esa resiliencia que tenemos, me gustaría traerla acá, porque creo que haría una combinación muy bonita. Aprendimos mucho durante todos estos años y nos volvimos más fuertes y seguimos siendo optimistas y reímos y seguimos siendo quienes somos, ¿sabes? Y eso lo traía acá. Wow. Qué bonito mensaje para terminar el podcast de hoy. Gracias. Gracias, Javier. A ti, gracias. Ha sido un placer hablar contigo. El placer también ha sido mío. Gracias por invitarme. Gracias a ti. Gracias. Y a todos, gracias por escuchar este episodio. Ya saben, síganos en Spotify principalmente, para que sigamos contando historias como esta. Nos vemos la próxima. Ah, qué bien. Gracias. Estuvo muy bueno. Wow, y nos fuimos con el tiempo, mira. Uy, se fue menos más tiempo ya, pero nos valió la pena, Mercedes. Me encantó. Con decirte que iba a hacer contacto visual con la cámara y se me olvidaba y estaba ahí. ¿Usted vive? Sí.